Continuamos con las mesas panel. En esta oportunidad vamos a presentar a la coordinadora de estos trabajos. Ella es doctora en psicología por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 2. Fue directora de la Facultad de Psicología de la UNAM en 2 periodos, 2001-2005, 2005-2009. Es integrante de la Sociedad Interamericana de Psicología, al Colegio Nacional de Psicólogos, a la Asociación Mexicana de Psicología Social, la Sociedad Mexicana de Psicología y la American Psychological Association. Actualmente es profesora titular de tiempo completo, impartiendo diversas asignaturas en licenciatura, maestrías y doctorados por la Universidad Autónoma de México. Me refiero a la coordinadora de esta mesa, doctora Lucy Reidel Martínez. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a la mesa panel que nos corresponde en este momento. Se encuentran conmigo los señores doctores, el doctor José Martínez Guerrero, quien va a ser el que inicia. En segundo lugar, el doctor José Martínez Guerrero. Rubén Sánchez Gómez va a ser el segundo que presente sus palabras. El tercer lugar, el doctor Ragheb Chaín Revueltas. Y por último, yo voy a tratar de cerrar y coordinar y ver qué fue lo que dijeron todos ellos. El doctor Martínez Guerrero cursó la licenciatura en Psicología en la UNAM y también obtuvo el grado de maestro en Psicología Educativa. Realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España, donde obtuvo el grado de doctor en Educación. La Universidad Complutense le otorgó el premio extraordinario de doctorado. Es profesor titular tiempo completo definitivo de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, en el cual es profesor en el programa de la Maestría de Evaluación Educativa y tutor del programa de doctorado. Sus principales cargos de responsabilidad académico, entre otros, ha sido coordinador de la evaluación y seguimiento de los cursos de formación y actualización de los profesores en el Colegio de Bachilleres, jefe del Departamento de Investigación y Tecnología de la Capacitación en la Dirección General de Capacitación de la Secretaría del Trabajo y jefe del Departamento de Apoyo al Consejo Consultivo de Capacitación y Productividad en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otros más. Actualmente es subdirector de exámenes en la Dirección General de Evaluación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2007 y hasta la fecha. El doctor Martínez Guerrero ha realizado estudios de validación de instrumentos de evaluación psicológica y educativa. Sus principales líneas de investigación son la identificación de factores de riesgo de problemas psicológicos, evaluaciones de intervenciones preventivas y desarrollo del modelo de medición y escalas para evaluar procesos psicológicos y educativos. Ha publicado capítulos en libros y artículos en revistas internacionales. Con ustedes, el doctor Martínez Guerrero. ¿Ya me toca? A mí me tocó bailar, no con la más fea, con la más técnica, pero es muy bonita si la entendemos y la sabemos usar. Es un título muy general el que me impusieron los organizadores, pero voy a tratar de acotarlo solo a 2 objetivos, para no ser muy ambicioso. La que sigue, por favor. Por un lado, quisiera presentarles un panorama muy breve, muy general, de la relación de principios de medición bien aplicados a la evaluación educativa. Y por otro lado, analizar algunas implicaciones, retos, perspectivas que tenemos en medición educativa, precisamente para evaluar no solo cuestiones memorísticas e irrelevantes que se ha criticado mucho, por ejemplo en las pruebas de aprovechamiento, sino evaluar procesos educativos. Evaluar procesos y también resultados, ¿por qué no? Son muy importantes los indicadores para ver cómo vamos. Sin embargo, en la mesa anterior se hizo énfasis en la evaluación formativa y que pues a veces nos da miedo o no entendemos muchos numeritos, pero hay formas de retroalimentar a los profesores, retroalimentar a los alumnos para que verdaderamente la evaluación formativa pueda ser orientadora para consolidar los aprendizajes.
La que sigue, por favor. Como todos sabemos, no podemos en un momento dado cuestionar los resultados de una evaluación educativa sin reconocer qué es medir, porque es muy fácil rechazarla, es muy fácil cuestionarla, pero tenemos que recordar que se asignan números a los atributos que es posible medir. No todo necesariamente tenemos que medirlo. Hay cuestiones que se tienen que valorar de manera cualitativa y para ello hay una amplia gama de estrategias y métodos cualitativos que son muy útiles y que de manera complementaria podemos avanzar de manera importante. Es importante recordar entonces que aquellos atributos que poseen propiedades graduales, pues sí los podemos medir adecuadamente. Es un proceso o un procedimiento, un conjunto de procedimientos sistemáticos que nos ayudan en educación a lograr una conceptualización un poco más precisa. Nos obligan, porque si queremos evaluar algún constructo, alguna meta, algún resultado de aprendizaje, tenemos necesariamente que ir a una precisión de lo que queremos que aprendan los alumnos. Y entonces nos ayuda a inspeccionar de grano fino los procesos educativos y los resultados de la educación. Pero sin embargo hay condiciones que tenemos que cumplir. No todos los atributos de interés que son muy importantes y muy relevantes en el ámbito educativo pueden representarse como magnitudes, pues tampoco forcemos la situación. Pero aquellos atributos que sí pueden representar diferentes niveles y pueden mostrar estas propiedades graduales, pues hay que medirlos. Yo sería de la opinión de Galileo. Él nos enseñó dos lecciones muy importantes. Decía, medir lo que es medible e intentar medir lo que aún no lo es. Pero eso no quiere decir todo, lo que se pueda y lo que se deje. Y la otra lección que nos dio es que era una persona muy persistente en estar perfeccionando sus instrumentos de observación y de medición. Ustedes saben que el primer prototipo que usó Galileo de telescopio, que no fue original de él lo reconoce, se lo copió a un holandés. Era un telescopio que tenía un alcance del triple de aumento, pero él siguió perfeccionando su instrumento hasta que llegó a más de 30 veces de aumento en su telescopio con el que hizo sus observaciones astronómicas. Yo creo que esto no debemos olvidar los científicos de la ciencia en general, pero en particular de las ciencias sociales y de la educación. Bueno, es importante recordarnos cuáles son las condiciones necesarias para realizar mediciones. Por un lado, el instrumento de medición que se utilice debe contar y demostrar fehacientemente que cuenta con propiedades psicométricas adecuadas. Y quienes trabajamos y diseñamos y aplicamos los instrumentos, tenemos que estar formándonos, actualizándonos, para lograr manejar el conocimiento avanzado que hay en todo el mundo de medición de procesos educativos y de otro tipo de atributos en las ciencias sociales. ¿La que sigue? Como han podido notar en este coloquio, la evaluación trata de hacerse preguntas. Todo es hacernos preguntas y en el ámbito particular de la medición no es la excepción. El concepto de evaluación es muy amplio, como se ha notado, y aquí en medición vamos a hablar de un concepto mucho más restringido y exigente. Sin embargo, también la lógica metodológica general se aplica, ¿no? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Es medible? ¿Por qué lo queremos medir? Hay que justificar y hay que fundamentar por qué queremos hacer eso. ¿Para qué? No solo cuál es el propósito, sino cómo se van a utilizar los resultados de las mediciones y fundamentalmente cómo lo vamos a hacer y quién va a asegurarse de que metodológica y técnicamente ese proceso es correcto. Aquí no les voy a leer todos los estándares que se han venido actualizando de manera internacional, pero es muy importante no olvidar que hay que cubrir una serie de criterios y de estándares para lograr pruebas, test y procedimientos de evaluación educativa que sean válidos y confiables. De todos estos, que ya la mayoría se sabe,
Pues yo quiero hacer énfasis en los estudios que nos dan evidencia de las propiedades psicométricas de los instrumentos. Si no podemos garantizar que el instrumento es válido, si mide lo que queremos medir en educación, o si lo mide con muchos errores e imprecisiones, pues no nos va a servir. Pero el problema no es de la medición, sino de quien hace los instrumentos o de quien los mal aplica, y peor aún, a veces sin saber lo que ocurre en todo el proceso, vemos un numerito y no lo sabemos interpretar, o lo interpretamos mal, o abusamos de las inferencias. La que sigue, por favor. La relación que guarda, entre otras, la medición con la evaluación, es que es una herramienta al servicio de, no es todo. La medición no es toda la evaluación. Es una herramienta que hay que aprovechar y hay que saber aplicar adecuadamente, pero sí cubre ciertas necesidades informativas para la toma de decisiones en diferentes niveles, a nivel de alumnos, a nivel de profesores, a nivel de jefes académicos o coordinadores de áreas académicas, o a nivel de directivos también. ¿Por qué? Porque sí es un elemento que coadyuva en la toma de decisiones de manera objetiva, que no es el único y no debe ser el único, estoy de acuerdo, pero sí es importante complementar las valoraciones cualitativas con algunos datos objetivos. La que sigue. Yo les voy a compartir brevemente algunas de las cosas que hemos venido trabajando en la UNAM desde hace muchos años. En la sesión de ayer, una de las panelistas, la doctora Rosa María Valle, pues mostró que afortunadamente no es nuevo este tema en muchas instituciones educativas, tenemos muchos años trabajándolas. Afortunadamente esa tradición nos ha permitido avanzar en perfeccionar los instrumentos de diagnóstico académico cuando ingresan los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, cuando ingresan de la secundaria los chicos y que entran al bachillerato, contamos con información diagnóstica de cómo vienen del sistema educativo. Y bueno, no me voy a ir a los detalles, pero vienen muy mal preparados. Y no se evalúa con criterios de la UNAM. Los resultados de aprendizaje son de los planes y programas de la secundaria de la SEP. O sea, la evaluación diagnóstica es con criterios de nivel secundaria. Así como cuando los evaluamos de manera diagnóstica en la licenciatura, son los resultados básicos, fundamentales, esperados, que deben mostrar cuando terminan su bachillerato. Y luego, hablando de la evaluación formativa, pues tenemos que dar un seguimiento mucho más puntual en el aprendizaje logrado en los programas de estudio. Y ahí tenemos exámenes colegiados, tenemos exámenes departamentales, tenemos exámenes de avance para prevenir el rezago escolar, etcétera. Tenemos recientemente muchos planes de estudio de licenciatura que cuentan con perfiles intermedios. Entonces vale la pena poner ahí el termómetro para ver cómo van avanzando y tomar medidas preventivas antes de que se rezaguen o no terminen la carrera. Es muy oportuno esos perfiles intermedios estarlos verificando para ver cómo se promueve un fortalecimiento de la retención y sobre todo un mejor egreso de la licenciatura. Y también hemos venido trabajando con evaluar los atributos que los programas de posgrado consideran pues que deberían haber aprendido en la licenciatura. Queremos estudiantes bien preparados de la licenciatura para que aprovechen bien programas de maestría y de doctorado. Y nos han pedido apoyo para orientarles, asesorarles en desarrollar sus procedimientos de admisión, que no quiere decir un examen necesariamente. Puede incluir una entrevista estructurada, puede incluir una checklist o una lista de cotejo de proyectos de investigación, o puede incluir en un momento dado una serie de rúbricas para evaluar ensayos o algún otro constructo que les interese. Y entonces hemos asesorado instrumentos para admisión a los posgrados. La que sigue. Este es un ejemplo de los resultados que obtenemos cuando medimos habilidades verbales en español a los alumnos que egresan del bachillerato. Cuando terminan los 3 años de bachillerato, noten la distribución, y esto es en todas las carreras, es decir, o los alumnos de bachillerato que quieren ingresar a todas las carreras, de humanidades y artes, de ciencias sociales, de ciencias biológicas y de la salud,
de ingenierías y de matemáticas, y en general otros estudiantes que proceden de otros subsistemas de la UNAM. Y cuando hacemos estas mediciones, notamos de manera sistemática pues una distribución muy normal, es decir, parece que estuviéramos midiendo estaturas. Y ahora que escuchamos al doctor Bakov de cómo la incidencia de la lengua materna es muy importante y muy dura, pues notamos que hay una correlación muy alta entre los que están del lado izquierdo de la distribución, que vienen con un léxico muy limitado desde el hogar, y las personas que están en el centro, que son estudiantes típicos, y del lado derecho de la distribución observamos que son estudiantes que vienen de niveles socioculturales mucho más elevados, que traen un léxico mucho más rico y que pueden manejar las analogías verbales más fácilmente, comprenden mejor lo que leen, etcétera, y nos da una distribución muy pareja. Claro, cuando medimos habilidades matemáticas no tenemos estos resultados. Tenemos una distribución totalmente cargada hacia la izquierda, totalmente hacia la izquierda. Y hablando de matemáticas, solo quiero mostrarles algunos de los modelos psicométricos que utilizamos cuando medimos habilidades de español o habilidades de matemáticas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un ítem de matemáticas. Del lado izquierdo es la función característica del reactivo, aunque también puede ser la función característica de toda una prueba completa. Y vemos que si cubre ciertos requerimientos técnicos de este modelo, pues es un ítem que está midiendo de una manera válida y confiable ese aprendizaje que debieron haber aprendido los estudiantes en bachillerato. Esto lo que quiere decir es que en el punto de inflexión de esta función, donde está la letra B, si prolongamos una línea punteada hacia abajo donde está la habilidad matemática, pues que está más o menos en la media. Esto lo que nos quiere decir es que el 0 es la media de dificultad de ese reactivo y es una curva que está bastante bien paradita. Eso nos indica que discrimina bien entre los alumnos que saben y los que no saben. Y del lado derecho es la función de información, es una función bastante informativa. Entre más arriba es más informativa, si estuviera más aplanada sería menos confiable su evaluación. Está bastante alta la función de información y cubre muchos niveles de rango de la habilidad. La que sigue, es un modelo logístico de 2 parámetros. Ahora, quien dice, bueno, es que no entendemos los numeritos ni las gráficas y eso todo es muy técnico y o lo usamos mal o no lo usamos. Bueno, aquí tienen un ejemplo de lo que hacemos con algunos exámenes de química y de biología, en donde con exámenes colegiados, es decir, que los elaboran de manera colegiada los grupos de profesores que imparten la asignatura, formamos los resultados de aprendizaje de su programa y vemos los resultados de cómo salen los alumnos en el examen y se los ponemos con colorcitos. Los colores verdes están reflejando de alguna manera en la gráfica los reactivos que pudieron contestar cabalmente los estudiantes sin problema, es decir, los aprendizajes que lograron bien. Cuando están con amarillo, ya el reactivo empezó a ser un poco más difícil y cuando están en naranja son más difíciles. Si aparece un rojo es que de plano nadie supo ese resultado de aprendizaje. Y esto les da retroalimentación a los profesores para ver en qué temas se atoran mal los alumnos, en qué estamos fallando en algunas estrategias didácticas o si son temas que a lo mejor el mismo profesor no domina muy bien. Nos ha tocado que algún profesor no sale muy bien en un examen de física, por ejemplo. Y ahí empiezan los problemas, no es de que no tenga mucha pedagogía, el problema es que no domina ese tema de física o de álgebra. Y bueno, vamos a pensar que es un buen profesor, pero que los alumnos se atoran porque son temas verdaderamente difíciles, de manera auténtica. Bueno, pues vamos a buscar estrategias para fortalecer los naranjitas y cuidarnos de los rojos. La que sigue es un ejemplo de biología. Aquí sí hay un rojo hasta abajo, ¿ya lo vieron? Y aquí lo que ven los profesores es que, bueno, los naranjas o cafezosos son temas verdaderamente difíciles de biología, son temas muy técnicos de genética, y el que salió de rojo, ese resultado de aprendizaje, lo que ocurrió
es que es un tema que ya no llegan. Se acaba el semestre a las 16 semanas y ya no lo vieron. No lo ven, lo dan por dado los profesores y suponen que los alumnos lo van a entender en el libro. Eso es lo que ocurre con estos resultados de aprendizaje. Y lo que ven en la línea de numeritos, si no quieren ver los numeritos, ustedes ven colores y se acabó. Los numeritos quiere decir el índice de dificultad de cada una de las preguntas de ese examen, reflejado en una escala de nivel de dificultad, en donde hacia la izquierda están los niveles mayores de dificultad y hacia la derecha los mayores niveles de facilidad. ¿Sí? Pero bueno, si no nos quieren meter con esa explicación, ven solo colores como de semáforo y eso les retroalimenta a los profesores, porque de lo que se busca es que las evaluaciones y las mediciones sean útiles para mejorar el aprendizaje. Se ha dicho aquí hasta el cansancio. Aquí lo importante es cómo hacerlo de una manera efectiva y útil para los profesores. La que sigue. Bueno, la que sigue, me voy a saltar para no… quiero mostrarles esta diapositiva, esta caricatura, para que vean que, en efecto, si hacemos mal las cosas, pues es ridículo que queramos estandarizar una medición para todo mundo, ¿no? Digo, si nos referimos a esto con la medición, pues estamos muy mal, pero es desconocer los principios de aplicar adecuadamente los instrumentos de medición. La que sigue. Bueno, algunos de los retos, ya para cerrar un poco mi presentación, es lograr, en primer lugar, la validez, ¿no? Cuando se trabaja con sistemas complejos en educación, como en instituciones de educación media y superior, en donde están mezclados muchos aspectos, ya se ha dicho también en este coloquio, que hay que tomar en cuenta el contexto, que hay que tomar en cuenta los aspectos sociales, políticos, académicos, personales de nuestros estudiantes y también de nuestros profesores. Sin embargo, es posible desarrollar medidas, por ejemplo, de valor agregado. Yo suponía que aquí hubo un colega que venía de Londres, dije, ojalá y nos hable de medidas de valor agregado, que los ingleses la tienen muy desarrollada, para evaluar el efecto neto que tiene nuestra acción educativa, pero en cada contexto particular. Obviamente tiene mucho más mérito el que los alumnos en una escuela indigenista o en una escuela multigrado llegan muy limitados en muchos aspectos y logran algunos aprendizajes muy importantes para ellos y para su comunidad. Y eso tiene mucho más mérito que alguien que viene a una escuela privada donde entran güeritos que vienen bien preparados y salen igual. Pasaron 3 años en una escuela privada y no aprendieron nada. Claro, si les hacemos una medición, pues van a salir mejor que otros alumnos. Pero eso no quiere decir que hayamos tenido un impacto educativo significativo en esos estudiantes. Entonces, estas medidas hay que trabajarlas. El impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues hay que aprovechar este vuelo. Yo creo que tenemos muchos retos interesantes y ya el futuro nos alcanzó. Tenemos pruebas en línea, tenemos generadores de exámenes automatizados, tenemos evaluaciones multimedia, la evaluación adaptativa computarizada, los generadores de pruebas de respuestas abiertas que está trabajando aquí nuestro amigo Eduardo Bakov, ¿no? Es un orgullo que un mexicano esté abriendo este campo de trabajar con exámenes de respuesta abierta por computadora y con un éxito extraordinario y haciendo las cosas sistemáticamente bien en términos de medición. La que sigue. Bueno, otro de los retos es evaluar verdaderamente competencias y habilidades profesionales. Aquí es un ejemplo de unas funciones de información para medir algunas habilidades y competencias de los médicos. La que sigue, porque ya me están presionando con el tiempo. Yo no quisiera dejar de repasar el asunto de que cuando construimos pruebas, test y demás procedimientos de medición, tenemos que combinar metodologías cualitativas, como cuando hacemos validez de contenido, en donde tenemos que hacer un procedimiento de valoración interjueces para asegurarnos que lo que estamos midiendo es lo que queremos y que es relevante desde el punto de vista educativo, y buscar procedimientos de consenso, también de correlación, y ya hay algunos más recientes
de medida, no solo para medir esta valoración interjueces en la validez de contenido, sino también, supongo que el profesor Eduardo Bakov está tomando en cuenta algunos procedimientos de calificación interjueces de exámenes abiertos. Tenemos los tradicionales estadísticas de regresión múltiple, de análisis factorial, de matrices multirrasgo multimétodo, que nos han ayudado mucho a dar evidencia de la validez y de la confiabilidad de lo que estamos midiendo. Y recientemente se ha puesto de moda el modelamiento de ecuaciones estructurales, que no todos conocen, no todos manejan adecuadamente, pero que ha sido muy útil para lo que a todos nos interesa para no criticar a las mediciones, que es tener estudios que den evidencia de la validez del constructo que verdaderamente estamos midiendo. La última. Bueno, esto ya lo dije, todos los retos del futuro. Los tutoriales de autoevaluación han sido muy útiles para la evaluación formativa y para la preparación antes de los exámenes formales. Y la última, y nos vamos. Bueno, les regalo esa ilustración y muchas gracias por su atención. A continuación, le vamos a pedir al doctor Rubén Sánchez Gómez de la Universidad de Guadalajara que si fuera tan amable de hacer su presentación. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada también agradecer a la Secretaría de Educación esta invitación, al grupo que coordinó todo este evento. Felicidades, es un evento que ha destacado de cierta manera todo este estudio. Les confieso, mi perfil más que nada es, yo soy matemático, me he dedicado más al análisis de números, es lo que me apasiona, un tanto a las teorías matemáticas que lo sustentan, pero en 2010, por ahí, febrero, me invitaron a participar en un proyecto y es básicamente todo esto lo que presento. Fue un proyecto internacional en donde se pretende, creo que es una enfermedad esto de la evaluación, porque desde 2010 se está pretendiendo hacer una evaluación, algo parecido a PISA, pero a nivel pregrado, es decir, los estudiantes que están en el último año de una carrera, una licenciatura, son quienes formaron parte, quienes fueron la población objetivo para hacer el estudio que se desarrolla a nivel internacional. Fueron 18 países, entre ellos México. México participó con 14 universidades, de las cuales, bueno, la Universidad de Guadalajara estuvo por ahí colaborando y me tocó, me invitaron en la parte estadística, pedían un perfil estadístico, ahora entiendo muy claro por qué, viendo la presentación del doctor José. Al principio me sentía desencanchado, en realidad no sabía, dije, híjole, ¿qué voy a decir o qué onda, ¿no? Pero bueno, creo que sí tiene mucho sentido. Entonces, la primera diapositiva, por favor. Bueno, disculparán, me voy a las definiciones básicas. Lo primero, la medición para mí aporta elementos de decisión que permiten observar de forma cuantitativa un atributo específico, y la evaluación lo que hace, toma elementos de ella para poderse, quien evalúa para poder emitir un juicio, lo que hace es tomar este tipo de elementos cualitativos, cuantitativos y poder hacer una decisión cualitativa más que nada. Siguiente, por favor. Entonces, adelante. Otros dos y ya. ¿Uno más? Ok, gracias. Entonces, como les comentaba, aporta precisión y rigor en cualquier tipo de descripción, en cualquier estudio, nos da un elemento científico. Aporta una medición de la magnitud de interés que puede ser de forma directa o forma indirecta, es decir, lo que estamos midiendo puede estar por ahí oculto, pero podemos hacer preguntas que de alguna manera nos aportan en esta duda que tenemos de ellos. Por ejemplo, estoy midiendo el razonamiento analítico de un estudiante en un problema matemático, entonces lo que hago, le hago ciertos cuestionamientos que me dan orientación de qué es lo que él está pensando para poderlo resolver. Entonces, ese tipo de mediciones son los que me apoyan para que, a final de cuentas, me den una idea de qué es lo que estuvo haciendo en sus procesos. Para mí es muy interesante todo esto, cómo se logra tener una medida de qué es lo que estaba el chico en un momento dado tratando de resolver. Se detectan, por ejemplo, puede detectar, por ejemplo, problemas clásicos y típicos, con fiabilidad incluso, y bueno, continúa. Perdón, lo anterior. Ok, prueba elementos que informan sobre un atributo subyacente de lo que les mencionaba, puede estar oculto. Y las magnitudes observables directamente dan evidencia suficiente de esto. Sí, gracias. ¿Otro más? Ok. Básicamente lo que tenemos es, generamos instrumentos, pero los instrumentos no son toda la medición, forman parte de la medición.
Y con la medición tenemos un elemento que nos puede proveer una ayuda sobre la evaluación. Entonces, para mí la forma esquemática de representar esto sería mediante este diagrama, en donde de alguna manera la medición juega un rol importante, un papel relevante. La siguiente, por favor. Otras dos, creo. Creo que nada más es una. Ok, lo que hace más interesante este problema es lo que ya han estado mencionando. Hay un montón de factores que participan en este proceso. Básicamente, un estudiante que está resolviendo una prueba tiene más de una forma de un conflicto interno, de un problema. Puede tener, no sé, desde los problemas de exámenes finales, puede tener un montón de factores que de alguna manera confunden el resultado final. En ocasiones una medición no nos representa exactamente el conocimiento del alumno por toda esa serie de factores que están inmiscuidos y participando de forma dinámica en el sistema, de modo tal que intervienen en el resultado final del estudiante, ¿no? Entonces, encontrar y poder determinar de forma, con una medida, este tipo de efecto de los factores de confusión es lo que ha sido el reto principal en lo que participé yo en este proyecto. Entonces, como mencionaba, es un proceso, es un sistema dinámico, básicamente son variables que interactúan entre sí y que de alguna manera influyen en el resultado final, lo transforman. La siguiente, por favor. Otras dos, creo. Así está bien. Ok, bueno, básicamente en esta diapositiva lo que pretendo es, estos factores de confusión en el proceso se deben de poder detectar. El fundamento no solo en puntajes de respuesta, es decir, cuando tenemos los resultados de los estudiantes tenemos ciertos puntajes. Entonces, a partir de analizar la variación desde el enfoque estadístico, podemos separar la parte continua de la parte discreta de la parte aleatoria. Eso es básicamente el trabajo estadístico, separo la variación. Entonces lo que hago es el análisis de la variación o analizo la parte no variable. Entonces, tener elementos como percentiles, rangos, variaciones, correlaciones, desviaciones, todos estos elementos de alguna manera me proporcionan información para poder determinar cuál fue el efecto o cuál es la magnitud real que se está reflejando del estudiante en la prueba. Otra más, por favor. Una más, creo que son dos más. Otra. Gracias. Ok. Evidentemente esta importancia que se está dando en la medición de alguna manera me hace poner principal atención en qué es lo que debo de tener cuidado al momento de diseñar, por ejemplo, un instrumento. Básicamente lo que debo hacer es identificar y definir claramente qué es lo que quiero medir de forma concreta, que se evite el problema de que al final de cuentas tengo una medición de algo que no tiene nada que ver con mi problema real. Debo determinar cómo se hace posible la observación de lo que quiero medir, es decir, de qué manera voy a detectar que cumple tal o cual tarea. Y establecer las reglas que me permitan traducir a una forma numérica, una magnitud que pueden ser, como mencionaba, estadísticos de orden, incluso en qué tipo de escala o de qué forma manifiesta el estudiante con su respuesta el dominio del tema, su conocimiento del tema. De aquí las preguntas básicas para mí serían dos. Lo primero, ¿se mide efectivamente lo que se pretende medir? Y la segunda, ¿los resultados son estables en cualquier escenario? Es decir, si yo aplico la prueba en distintas culturas, en distintos estados, en distintos países, ¿el resultado que obtenga al final de cuentas va a ser el mismo? ¿O se va a ver influido por aplicárselo, no sé, a un finlandés y aplicárselo posteriormente a un mexicano y el resultado difiera y tenga ventaja alguno de ellos por diferencias de cultura, por diferencias de idioma, por alguna diferencia específica? Siguiente, por favor. Entonces, de ahí lo importante y trascendente para mí que debe cubrir un instrumento. Debe ser indirecto, como mencionaba, o como ya se mencionaba y como yo lo dije hace unos momentos, algunas magnitudes o algunos atributos de interés no se pueden observar de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se deben de tomar ciertos ítems o ciertos reactivos que me den una idea relacionada a lo que yo me estoy preguntando, o lo que yo quiero medir en el estudiante. Con este dato lo que debo hacer es inferir con esta información que tengo y hacer mis conclusiones y observaciones de lo que yo en realidad me interesa. Es decir, yo puedo medir la capacidad de resolver un problema en un estudiante
a partir de preguntas que me orientan en cierta forma que un estudiante con esa capacidad lo puede expresar. Por ejemplo, si quiero medir su razonamiento lógico, ¿qué es lo que hago? Le pongo una pregunta abierta en donde yo le obligo a razonar y que de alguna manera le está dando la respuesta, tenga que estar haciendo la conclusión y yo pueda leer directamente la conclusión y poder detectar si el estudiante tiene o no esa capacidad que me interesa. Siguiente, por favor. Debe ser objetiva. Esto quiere decir que independientemente de quién efectúe la medición, el resultado debe ser el mismo. Independientemente de qué grupo de estudiantes, independientemente de que si es una escuela pública, si es una escuela privada, el resultado debe ser lo mismo. De alguna manera debo de poder detectarlo. Entonces, lo interesante, por ejemplo, aquí es, si yo tengo varios evaluadores que van a resolver este tipo de examen, ¿qué es lo que hago? Lo primero, debo de formarlos, debo de enseñarles para que ellos puedan de alguna manera estar calibrados y al momento de tener una calibración entre los profesores de evaluación no sea diferente. Es decir, supongamos que se tiene una prueba de tipo abierta en donde a partir de una redacción se hace una evaluación de la redacción. Entonces, básicamente lo que se hace es asegurarse de quien sea la persona que evalúa este trabajo del estudiante, la calificación sea la misma, que no esté sesgado por un comportamiento o una intención, vamos, diferente. Por ejemplo, puede ser un profesor muy exigente en la parte de ortografía y estar perdiéndose en ese detalle por cuidar la ortografía y no medir exactamente la parte de solución de problemas. Entonces, se requiere de un trabajo previo en donde se capacita a quien evalúa. La siguiente, por favor. Debe ser válida, debe medir lo que se pretende medir. Esa sería la simple respuesta. Es la meta principal. Entonces, insisto, que la pregunta no tenga respuestas que no sean necesarias o que no sea lo que se pretende medir. La siguiente, por favor. De hecho, bueno, el doctor José lo mencionó eso bastante. Debe ser confiable. La forma de medir confiabilidad, por ejemplo, con factores de confusión, lo que se hace es se miden variaciones y se hace un cociente de ellas. Entonces, si haciendo el cociente el resultado es próximo a 0, quiere decir que no nos está aportando nada de confiabilidad este reactivo, por ejemplo, si se la prueba con ítem. Sin embargo, si el valor es próximo a 1 si fuese perfecto, pero si es muy cercano a 1, quiere decir que está aportando verdaderamente el atributo que se espera y nos da información completa de lo que se está midiendo. Debe ser relativa, es decir, no se va a medir todo exactamente con un mismo contexto. Se debe de poder evaluar al estudiante, ya sea con el grupo, al interior del grupo, se debe de evaluar al estudiante en sí mismo o se debe de evaluar comparándolo con la escuela, comparándolo entre escuelas, comparándolo en estado, pero se debe de tener todo esto a priori establecido y para poder asegurar y garantizar que se cumple lo que se busca con este objeto. Entonces, en general, cualquier instrumento de medición debe tener validez, confiabilidad y objetividad probadas. Si un instrumento logra estas 3 características, se estaría hablando de un instrumento estandarizado y se tiene un instrumento patrón o tipo para un atributo específico. La siguiente, por favor. Otra más, creo que son 2 más. Bueno, manera así de conclusiones, por las características en el grupo en que participé, me queda claro que el caso del estudio piloto es fundamental. En el proyecto de investigación que participé se aplicaron estudios piloto en donde se pedía al estudiante que pensara en voz alta. Este tipo de proceso nos daba la oportunidad de poder detectar qué era lo que él estaba resolviendo y cuáles eran las conclusiones. En el caso de recomendaciones, por ejemplo, los análisis psicométricos que mencionaba el doctor José son fundamentales. Se puede hacer, por ejemplo, análisis comparativo de reactivos y detectar si se están midiendo habilidades genéricas. Uno esperaría que un estudiante de cualquier carrera tenga la posibilidad de resolver un mismo reactivo. Entonces, si yo comparara reactivos entre estudiantes de distintas carreras y veo diferencias de ellos, es decir, en uno se demanda más habilidad que en el otro, quiere decir que esta prueba o este reactivo no es genérico, en realidad está favoreciendo una carrera específica y se requeriría menos habilidad para resolver ese mismo reactivo que en una carrera distinta.
Lo anterior, por favor. Y bueno, este proceso genera construcción de evidencia científica, resultados y conclusiones fidedignos, y se logra. Y por último, yo insistiría en esta parte, se me hizo interesante que se formaran grupos inter y transdisciplinares para poder hacer todo este trabajo. Se refuerza cualquier duda, cualquier problema que surja se puede resolver. Básicamente, bueno, para mí ya fue transdisciplinar, de alguna manera pude trasladar un poco lo que estaban los colegas por ahí especializados en otras áreas haciendo. Y bueno, creo que es fundamental para poder hacer un instrumento de este tipo. La que sigue, bueno, son las fuentes que utilicé. Y por último, agradecer. Ahora 5 minutos. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Gómez. Y ahora le vamos a pedir al doctor Raguel Chaín Revuelta de la Universidad Veracruzana que pase allá para que nos platique sobre su ponencia. El doctor Chaín Revuelta es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 2, participa como dictaminador de proyectos de investigación en el CONACYT, también como evaluador de los fondos para la modernización de la educación superior FOMES y los programas integrales de fortalecimiento institucional PIFI, así como en el Padrón Nacional de Posgrado. Se ha distinguido en el campo de los estudios sobre las trayectorias escolares en el nivel superior, incorporando análisis basados en principios de la inteligencia artificial. Sus publicaciones, libros y artículos son un referente en el ámbito nacional. Por favor, gracias. Muchas gracias. Antes que nada, siempre con la envidia de venir a Mérida y ver una gran ciudad potente, bonita, fresca en esta ocasión. Siempre con sana envidia de llegar a Yucatán y de llegar a esta ciudad tan bonita y ser recibidos por ustedes de esta manera. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me muevo en un contexto un poco diferente a lo que se ha venido dando, pero a final de cuentas lo que a mí me llevó a donde estoy en este momento es la necesidad de sacar del cajón las evaluaciones. Las evaluaciones del primer ingreso a la Universidad Veracruzana estaban guardadas en un cajón y nosotros lo que hicimos fue decir, hay que sacar las evaluaciones del cajón y hay que ponerlas ahí donde deben de estar, a disposición de los demás. Fue la primera acción, y de ahí empezamos a pensar que teníamos que construir sistemas de información que permitieran, que ayudaran, que fuera estratégica para la gestión escolar. Y a medida que hemos ido sacando del cajón información, datos, sacándolos del cajón, hemos podido ofrecer a nuestros colegas un conjunto de indicadores, de información para que tomen decisiones. Lo hemos denominado sistema integral, sistema de información estratégica para la gestión escolar. Lo hacemos un grupo de compañeros en la Universidad Veracruzana, y además tuve la oportunidad de impulsarlo porque regularmente los datos están guardados en algún lado y son de alguien y hay que sacarlos. Y entonces me tocó la oportunidad de ser director de administración escolar de la Universidad Veracruzana y tuve una gran oportunidad de meterle la mano a los datos. En vez de que estuvieran guardados bajo el control del director de administración escolar, pues yo que era el director dije, bueno, pues venga, salgan los datos y que todo el mundo pueda verlos. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? ¿Puedes picarle? ¿Otra? ¿Sí? Ahí párate, por favor. Lo que quiero decirles es que nadie tiene duda, a partir de todo lo que se ha dicho en la mañana, que la evaluación genera datos relevantes. Sí, está bien hecha, claro. Partamos de la idea de que está bien hecha, no discutamos si está bien hecha, supongámoslo, pero genera muchos datos relevantes. Cuando se trata de poblaciones grandes, estamos hablando de millones de datos que están relacionados entre ellos. Es decir, cómo contestan las mujeres, cómo contestan los que vienen de las comunidades más alejadas, los que vienen de las más cercas. Si relacionas el conjunto de datos con que cuentas como resultado de una evaluación, ves que son millones y millones de datos. Es común, por lo tanto, como son millones de datos, que se convierten en una fuente de información poco utilizada, pero muy poco utilizada. En realidad es ese concepto de que están guardados en el cajón y que hay que sacarlos del cajón, pero no vas a sacarlos del cajón y ponerlos allá afuera, hay que ponerlos afuera de una manera ordenada, que sean datos fiables,
pero hay que sistematizarlos en indicadores que aporten información relevante. No puedes sacarse el cajón y decir, ahí están los datos, tómenlos. Y entonces ya me imagino, hoy en la mañana escuchaba a las maestras cuando hablaban de primaria y preescolar, la cantidad de trabajo que tiene que hacer un profesor. Y luego sistematizar toda esa información y volverla un indicador relevante para alguna autoridad o para sí mismos como cuerpo colegiado, un grupo de profesores, pues ha de ser una tarea titánica, una tarea difícil, y creo que hoy ya tenemos herramientas para que esto se pueda hacer en mejores condiciones, pero creo que es necesario eso, y que debe permitir su explotación y análisis, porque si tienes datos y no los puedes explotar y no los puedes analizar, pues otra vez estamos con los datos ahí como si estuvieran en el cajón, y además, muy importante, que pueden ser consultados. ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿Le das clic, por favor? ¿Por qué? Porque si nosotros creamos indicadores, nosotros permitimos su explotación y análisis y generamos condiciones que faciliten su consulta, vamos a contribuir a una mejor toma de decisiones por parte de quien tenga que tomar una decisión, vamos a contribuir a que se planee mejor las acciones que hay que hacer en el sistema educativo, vamos a garantizar la transparencia. Hace rato oía decir, bueno, es que los datos son reservados, pues los datos tienen que abrirse cuidando el dato personal, cuidándolo, claro, porque los datos personales tienen su reserva, pero cada día llegan a la oficina 1000 peticiones de información y tenemos que responderlas, es nuestra obligación responderlas por ley y está bien que tengamos que responderlas. Si yo no soy capaz de responderle a alguien que me pregunta cuántos estudiantes hay inscritos en este semestre en la escuela fulana de tal, no estoy siendo eficiente y no puedo garantizar transparencia. Y además tenemos que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas a una sociedad que nos da un montón de dinero para que nosotros trabajemos. Y yo creo que si tenemos buenos indicadores y los ponemos disponibles y son fáciles de consultar, estamos en posición de entregar cuentas. Y además, ¿qué cuentas entregamos en un periodo y qué cuentas entregamos en el siguiente periodo? ¿Y qué cuentas entregamos en relación a hace 2 años? También puede servir como una medida del avance que nosotros logramos. ¿Puedes poner la siguiente? Picarle, por favor. La anterior, perdona. ¿Sí? Por lo tanto, vale la pena hacer un esfuerzo en crear sistemas de información que estén orientados a los usuarios. Hay diferentes tipos de usuarios. No es lo mismo el usuario profesor, el usuario tutor, el usuario funcionario, el usuario jefe, el usuario planeador, el usuario tal. Hay muchos usuarios. Hay que organizarla de tal manera que el conjunto de los usuarios pueda beneficiarse de haber sacado del cajón la información los datos que estaban ahí guardados, amontonados de alguna manera como en viejos archivos de los viejos tiempos, ¿no? Y sobre todo con información certera, confiable, oportuna y fácil de consultar. Esa es mi frase favorita. Si tú no das información certera, no lo estás haciendo bien. Si no es confiable tu información, no lo estás haciendo bien. Si no es oportuna, tampoco lo estás haciendo bien. Y si no permites que sea fácil de consultar por cualquier persona, pues tampoco lo estás haciendo bien. Ese es un poco el enfoque que tenemos. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ahora sí, por favor. Este sistema integral de gestión escolar, puedes pasar a la siguiente. Que nosotros construimos, que voy a mostrarles ahora, es un sistema que están agrupados según las necesidades del usuario, que es lo que decía antes, y que puede ser consultado por diferentes niveles de agregación. Una cosa es ver el conjunto de datos de una institución o ver el conjunto de datos de una parte grande de la institución, una región, un área de conocimiento o una facultad en particular o el dato de un estudiante en lo particular. Creo que esas dos cosas son sumamente importantes. La siguiente, por favor. La información que les voy a presentar se refiere a un conjunto de temas. ¿Puedes irlos desplegando, compañero, por favor? A la población escolar, ¿qué población escolar hay? La eficiencia terminal, el avance en créditos. Si tú conoces qué tantos créditos avanza una población determinada, puedes tomar buenas decisiones en relación a si se están rezagando o no se están rezagando, puedes decidir cuántos cursos vas a abrir, qué profesores vas a contratar, etcétera. Es muy importante la permanencia, cuántos estudiantes ingresan y cuántos permanecen,
perfectamente estructurado, perfectamente visible, de manera rápida, eficaz, oportuna y certera, es clave para que una institución se piense a sí misma. Una institución con un alto nivel con una baja permanencia de un periodo a otro y cómo camina la permanencia a lo largo de una corte, si lo tiene claro, tiene que pensar quiénes se quedan y qué va a hacer con los que se quedan, y tiene que pensar qué va a hacer con los que se fueron, y dónde están y quiénes son esos que se fueron. Y eso es sumamente importante para tomar decisiones. La otra es el desempeño. Los estudiantes, y aquí yo sí marcaría esta, que me parece que va a ser una discusión importante para todos nosotros, marcaría que debemos de reconocer, como Eduardo lo decía hoy en la mañana, que los estudiantes no son iguales. Los estudiantes no son iguales, por más que se hable de la igualdad, no son iguales, son diferentes. Cricri nos los enseñó en el caminito de la escuela, la jirafa con su chal, el pequeño elefantito da la mano a su mamá, la tortuga pide unos patines para poder ir veloz. Llegan a la escuela con diferentes condiciones para transitar, pero también cuando transitan debemos reconocer que hay diferentes maneras de transitar, entonces se desempeñan de manera diferente. Unos aprueban y reprueban, promueven o no promueven, y tienen diferentes promedios. Y no los hacen ni mejores ni peores estudiantes, los hace un tipo de estudiante con el cual nosotros tenemos que trabajar. No es lo mismo trabajar que el ratón que trae espejuelos, que hasta un tiburón, ¿no? Y changos también vienen a la escuela, ¿no? Si se acuerdan de la canción. La siguiente, por favor. No te hace caso. Y el otro tema es, los estudiantes no solamente se desempeñan, el desempeño puede incluir una variable importante, un dato importante. ¿Qué tan rápido van? ¿Sí? Acuérdense, la tortuga quiere ir veloz, quiere ir rápido, ¿no? Y hay otros que dicen, no, pues yo me la llevo despacio, voy caminando tranquilamente. El elefante que da la mano a su mamá va más despacio a la escuela que el otro. Entonces avanzan de manera diferente, que es en cuanto a qué tiempo permanecen en la escuela y cuántos créditos avanzan por periodo. Adelante, por favor. Y eso me permite construir un concepto que se llama trayectoria escolar, que es la relación entre el desempeño, qué estudiante soy, apruebo, promuevo y tengo buenas notas, y además avanzo al ritmo que la escuela espera que yo avance, no me rezago, ¿no? Ese es un poco el esquema. Podríamos pasarnos ya al sistema. Voy a omitir una lámina más que traía. Esta es la imagen del sistema, puede subirle un poco. Arriba uno puede escoger una generación determinada, puede escoger una región determinada, puede escoger un área de conocimiento determinada y una carrera determinada en un periodo determinado, y puede escoger los estudiantes inscritos o toda la población que perteneció a esa generación. Y puede uno ver en primera instancia, si uno puedes subir arriba, subes por favor al menú de arriba, hay un conjunto de asuntos, población, que me da información sobre el conjunto de la población, volumen y distribución, trayectorias escolares, que es lo que voy a presentar ahorita, qué pasa con los egresados, los datos sobre egresados, los datos sobre titulados, la consulta individual, porque ahí yo puedo buscar un individuo en particular que estuvo en la universidad, y luego una información sobre los cursos, los programas, el número de lugares que ofrecemos, etcétera. Puedes bajar ahora sí. Lo que les voy a mostrar, hasta ahí, por favor, lo que les voy a mostrar es lo que yo llamo trayectoria escolar. En este caso podemos ver primero permanencia, por favor. Entonces, ahí, por favor. Lo que me dice es cuántos estudiantes había en la Facultad de Pedagogía de la generación 2011 y cuántos me quedan ahorita, cuántos se dieron de baja definitiva y cuántos están sin datos. Si yo picara, no lo vamos a hacer ahorita, no lo hagamos ahorita, puedo saber quiénes son esos estudiantes en particular y qué tanto han avanzado. Es de una manera muy fácil y muy cómoda. Si picara en permanencia por periodos, abajo, me va dando la secuencia de cuándo voy perdiendo. Si se fijan, en el primer periodo me quedaba ya nada más, se había ido el 6%, al segundo periodo me queda no veo. ¿Alguien ve? Me quedan 206 estudiantes, creo que me queda el 90, ya se me fue el 10%, y cómo se va acumulando y en qué momento se dan los rompimientos. Alguien que tiene que tomar una decisión para evitar que los estudiantes se me vayan. Y si me voy en avance en créditos, por favor. Aquí el concepto, necesito ver un poco arriba, la tabla de arriba. Aquí el concepto es que en una universidad como la mía, un estudiante puede avanzar a ritmo estándar.
Y cuando va a ritmo estándar, ahorita debía de llevar del otro lado, donde dice 192 créditos, del otro lado, ahí, ahorita debe llevar un estudiante en tiempo estándar, que yo espero que en 8 periodos acabe la carrera de pedagogía, debe llevar 192 créditos. Debía de estar arriba de la línea azul que se ve en la gráfica. ¿Sí? Si es un estudiante que toma muchos créditos y que quiere avanzar rápido, estaría en la línea verde, y si se mueve entre estándar y el mínimo que está permitido, estaría entre el rojo y el azul. Me preocuparía en todo caso los estudiantes que están atrás de la línea roja, que no han avanzado lo que yo esperaba. Esos es un poco los primeros datos. Los segundos datos que uno puede ver son el desempeño de los estudiantes, por favor. Y los estudiantes, nosotros tratamos de evaluarlos como tales, identificarlos como tales, en función de un concepto que es aprueban o reprueban. Y uno aprueba o reprueba en la primera opción. Cuando uno se llega y se presenta a la primera opción, la aprueba o no la aprueba. El índice de reprobación se mide de esa manera. La barra azul al final indica a todos aquellos estudiantes que aprueban todo lo que cursan. Las demás dan un porcentaje de aprobación en relación al número de cursos tomados. Por ejemplo, la barra que está entre 51 y 60, quiere decir que de cada 10 créditos que tomó el estudiante, aprobó solamente entre 5 y 6, es decir, reprobó. ¿Puedes irte a promoción? Los estudiantes reprueban, pero luego promueven porque lo hacen en segunda ocasión. Entonces, la idea de reprobar es un estudiante, no es que no promueva la materia, la reprueba, en algún momento la reprueba y por eso lo llamamos reprobación, pero luego la puedo promover en una segunda opción. Soy un reprobador que promueve las asignaturas. Esto, la primera barra son todos aquellos que promueven entre 9 y 10 de cada 10 asignaturas que toman. Puedes irte a promedio. Si yo voy a promedio, está la distribución de los promedios, picando en cada barra me muestra quiénes son esos estudiantes. Pasas a categoría de promedios, la siguiente, ahí. Lo que hicimos aquí fue, me quedan 5 minutos muy rapidísimo, lo que hicimos aquí fue categorizar cada uno de estos asuntos, categorizarlo. Los altos siempre son 3, si promueven mucho son 3, si aprueban mucho son 3, si tienen promedio alto son 3, le llamamos 3. Si reprueba mucho, promueve poco y tiene bajo promedio es 1, 1, 1. Y lo que hicimos fue, ¿puede cerrar esto, por favor? Lo que hicimos fue, entonces, decir, cuando alguien tiene 9, porque todo lo promovió, todo lo aprobó y tiene buenos promedios, es un estudiante de un tipo, es el tipo 9, por decirlo así. Y un tipo 1 es un estudiante que reprueba mucho, que promueve poco y que se saca bajos promedios. Entonces yo puedo tener una clasificación rápida y cómoda de mis estudiantes para saber qué tengo que hacer con cada uno de ellos. ¿Puede cerrar ahí? El último, por favor, que me queda muy poco tiempo. Esta tabla lo que me permite es cruzar los desempeños de los estudiantes que va en las columnas, desempeño bajo, desempeño escolar regular, desempeño alto, los del último extremo abajo verdes, estos estudiantes son quienes tienen un buen desempeño y además avanzan en el tiempo esperado. Y si me vengo de este lado entre mínimo y estándar, los segundos, ese tipo de estudiantes lo que hacen es reprobar mucho, no promover todo lo que cursan y tener promedios bajos. Digamos que son el tipo de estudiantes que a mí me preocupan, con los cuales yo tengo que tomar algunas decisiones. Si yo hago clic ahí, lo que me va a hacer es mostrarme el conjunto de estos estudiantes, que es el conjunto de estos estudiantes que caen en esa categoría, con los cuales yo tengo que tomar una decisión. Si pico en alguno de los estudiantes, creo que ya lo tenemos abierto, lo que me enseña el sistema es el Cardex del estudiante. Entonces, este es un estudiante y estoy hablando no de un estudiante y no de una escuela, estoy hablando de 65,000 estudiantes registrados en la base de datos de la universidad. Entonces, podemos ofrecer a todos los que tienen que tomar una decisión, que tienen que hacer algo, que tienen que orientar a este estudiante para que en vez de que siga rezagado y siga reprobando, hay que hacer algo con él. Hay que darle una beca Pronaves, pues le damos la beca Pronaves. Hay que ponerle un tutor más avesado que el que tiene, porque el que tiene parece que no ha servido demasiado, pues se lo ponemos. En fin, hay que tomar decisiones, ¿sí? Y si tomamos buenas decisiones, podremos rendir mejores cuentas a quienes nos han financiado durante mucho tiempo para hacer nuestro trabajo. Ese es el esquema básico. Nada más quería insistir en esta reunión en
que un asunto importante es no solamente generar información, no solamente generar datos, no solamente aplicar evaluaciones, sino los resultados de las evaluaciones tienen que salir de los cajones, tienen que estar disponibles para todos, tienen que estar organizados, sistematizados de buena manera, de manera que los profesores, los tutores, las autoridades podamos tomar mejores decisiones, podamos planear mejor nuestras acciones y podamos dar una mejor respuesta y rendir mejores cuentas a la sociedad y podamos también cumplir con el objetivo de la transparencia. Creo que debemos de ser más transparentes y mostrar más nuestros resultados, mostrar más nuestros datos, y este tipo de sistemas seguramente contribuyen a ellos. Creo que las evaluaciones tienen que orientarse a esas 4 cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a mí también me toca hablar, así que ahora me toca a mí. Ni modo. Yo les voy a platicar un poco, si ponen la presentación, por favor. El valor de la evaluación en la enseñanza. Son simples reflexiones finales que de alguna manera quedaron de efecto porque de todo lo que han hablado vamos a hablar más en resumido ahorita. Bueno, la educación, creo que es necesario señalar que el valor de la evaluación tiene en cualquiera de las actividades humanas, pero sobre todo en la educación, ya que es una herramienta que permite, favorece y alienta el desarrollo del individuo, del ser humano en todas sus vertientes. Este concepto hace referencia a la determinación de la medida en que un sujeto, en este caso el estudiante, ha adquirido el conocimiento y competencias necesarias para desarrollarse dentro de un campo de acción específico, cualquiera que éste sea. La evaluación no es un procedimiento sencillo, sino todo lo contrario, es muy complejo, pues depende de lo que se quiera o desee evaluar. Del nivel educativo en el que se esté evaluando, de la perspectiva teórica que fundamenta el modelo educativo que se sigue, de los actores involucrados, de los contenidos, los profesores, los alumnos y los familiares, y de las estrategias y o de los modelos utilizadas por los docentes en la realidad, que con frecuencia no son los establecidos institucionalmente. Las definiciones de diccionario y de las personas de la palabra evaluar señalan que se refiere a valorar, a estimar el valor de las cosas, determinar hasta qué punto se alcanzaron los objetivos determinados, emitir un juicio sobre los logros de alguien, si se produjeron los cambios que se pretendían en los estudiantes, y así podríamos continuar con otras definiciones. Es un concepto amplio, difícil de consensar y absolutamente necesario para comprobar de manera sistemática la medida en que se logran las metas u objetivos especificados dentro de los planes de estudio. Este proceso evaluativo debe ser constante para poder determinar aciertos y errores en nuestro desempeño como maestros o profesores, y así poder corregir nuestros errores y fortalecer nuestros aciertos. Para llevarlo a cabo de la mejor manera posible, los profesores debemos conocer las múltiples modalidades de evaluación existentes y aplicarlas a lo largo de los cursos que damos, y así favorecer la formación de los alumnos. Muchos de los modelos de evaluación provienen y se fortalecen con las perspectivas de varias disciplinas, como son la pedagogía y la psicología. La psicología mucho más fuerte, tiene aportaciones mucho más fuertes en este sentido. Lo señalado implica que los que somos profesores en realidad nunca terminamos de aprender y que por lo tanto tendremos que seguir actualizándonos y acercándonos a otros conocimientos para asegurar que lo que hacemos lo estamos haciendo bien, en virtud de la gran responsabilidad que nuestro quehacer implica. Considero que los maestros deberíamos de incluir en nuestro ejercicio educativo una evaluación diagnóstica al inicio de cada curso. Ya sé que no hay tiempo para todo, pero deberíamos de hacer un esfuerzo. Al inicio de nuestro curso deberíamos de tener esta evaluación diagnóstica para tener información pertinente sobre el conocimiento, las estrategias y habilidades con las que llegan nuestros alumnos, e incluir las faltantes en el programa de trabajo para favorecer así su formación. Y ahorita, retomando lo que dijo Ragheb, hacernos de información que tengan sistemas computarizados de datos como los que ellos están desarrollando, para saber qué clase de gente, qué clase de chicos estamos recibiendo y poder así adaptar nuestras estrategias de enseñanza. Asimismo, debemos de
contemplar como indispensable llevar a cabo una evaluación que compruebe la efectividad de nuestros procedimientos de enseñanza y que a la par califique los resultados alcanzados por los alumnos. Alcanzamos los objetivos, aprendieron lo establecido en el programa, hicimos lo que teníamos que hacer. Evaluar no es muy sencillo, es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, es un proceso que debe de hacerse de manera continua y abarca muchas y diversas esferas. Se puede incluir como parte del curso en sus diversas modalidades. Puede haber autoevaluaciones, puede haber evaluaciones de los miembros del grupo con el que se desarrolla ciertas actividades, así como la evaluación del profesor por medio de exámenes de conocimiento o portafolios o con productos desarrollados o cualquier manera que ustedes decidan. Cuando se usan exámenes de conocimientos, y aquí es donde mis colegas, el doctor Martínez y el doctor Rubén del otro lado, son los que se dedican a este tipo de cosas, deben reunir ciertas características como la de ser válidos y confiables, ambos la mencionaron, y la primera hace referencia a que se mida lo que se pretende medir, y la segunda, el que sea confiable, es a que midan de la misma manera siempre, o sea, que no dependa de las características de los grupos o de las preguntas. Aún las pruebas de conocimiento objetivas, las de opción múltiple, en ocasiones pueden dar resultados diferentes dependiendo de la constitución de los grupos. Aquí la información de RAGEF son más importantes que quizás las preguntas que hagamos los doctores Pepe y Rubén, ¿sí? Si el grupo de alumnos es muy trabajador y estudioso, las preguntas pueden percibirse como muy fáciles, mientras que si el grupo de alumnos no lo es, se pueden calificar como muy difíciles. Esto implica que cuando se construye una prueba objetiva de conocimientos, a pesar de su objetividad, determinar qué tan buena es para evaluar de manera efectiva se logra mediante diferentes estrategias de recolección de datos y estadísticas aplicadas a los instrumentos con los que pretendo evaluar. Las estrategias y procedimientos estadísticos conocidos ya desde hace mucho tiempo se pueden ver en dos caminos, se pueden ver desde dos puntos de vista. La teoría clásica que se desarrolla dentro de las ciencias de la psicología, básicamente, los primeros que intentaron medir cuestiones que muchas personas pensaban que no eran medibles fueron los psicólogos. Y debo decirles que esto no acaba de aparecer ayer. Los primeros trabajos se hicieron a inicios del siglo. En 1904, Spearman, el de la correlación, para aquellos que sean psicólogos sabrán de qué estoy hablando, desde entonces hablaba de este tipo de cuestiones. Y desde los 60s ya había muchos autores que estaban trabajando con las diferentes formas de poder asegurar que las pruebas funcionaran, que fueran adecuadas. Y más recientemente, tampoco hace mucho, bueno, sí, hace bastante ya, perdón, desde 1960, bueno, para los jóvenes va a ser hace años, para mí es hace un ratito. En 1960 ya también se había empezado a hablar de la teoría de la respuesta al reactivo, que ahora es tan socorrida y tan utilizada por todos. En el caso de la teoría clásica, se pretendía tener instrumentos que pudieran calificar, que podían valorar en qué medida había error en las calificaciones. Se te requería, por ejemplo, contar con un grupo de profesores que primero teníamos que ver qué reactivos discriminaban, cuáles eran contestados mejor o más o bien por los alumnos de alto y bajo conocimiento, y los profesores tendrían que hacer estos reactivos para que desarrollaran preguntas que reflejaran todos los programas completos. En este caso, se pretendía desde muchos años atrás que todos se comprometieran a enseñar lo establecido en algún tema específico. La mayoría de las escuelas y en las universidades grandes, por supuesto, tenemos muchísimos grupos del mismo año escolar. Hasta en las escuelas chiquitas hay varios grupos de primer año y varios grupos de segundo año. Bueno, aquí tendríamos que hacer un trabajo muy importante de ponernos de acuerdo todos los profesores, qué es lo que queremos evaluar y asegurar que todos nosotros cumplimos con los programas, porque luego las pruebas no salen, no porque no estén bien hechas, sino porque hubo grupos a los que no se les enseñaron ciertas cosas, o porque uno no quiso, o porque no me lo sé, o porque no me dio tiempo, o por lo que ustedes quieran. Y está mal, cualquiera de las tres no es lo más adecuado, porque nuestra función es ayudar a los estudiantes.
Con los datos que pudiéramos obtener de este grupo de profesores, donde todos dieron todo el curso completo, se determinaría el grado de discriminación de cada uno de los reactivos o preguntas y se rescatarían aquellos que mejor distinguieran entre los alumnos que obtienen las calificaciones más altas y las más bajas. Enseguida, se podría volver a calificar a todos estos alumnos con los reactivos que realmente distinguen y entonces así ir teniendo bancos de reactivos que sí permiten saber si los alumnos aprendieron y en qué medida aprendieron. Se tendría un examen que discrimina entre los que saben y los que no saben, a partir de que tuvimos datos de la población completa. Si no, puede suceder que en algunos casos haya alumnos en diferentes grupos que obtienen las mismas calificaciones habiendo respondido correctamente diferentes números de reactivos. Uno pudo haber obtenido una calificación de 8 respondiendo correctamente a 80 de 100 preguntas y otro pudo haber tenido una calificación de 8 respondiendo a 8 de 10 preguntas. Y no necesariamente es lo mismo. Porque en esos casos, cuando no tenemos instrumentos bien elaborados, un estudiante de un grupo muy estudioso puede obtener una calificación aprobatoria con base en muchos reactivos o preguntas contestadas correctamente, porque la media de su grupo es superior a la de otro grupo. Y un alumno de un grupo, el menos estudioso, con un número inferior de respuestas correctas puede obtener la misma calificación. Esto puede suceder en la misma materia impartido, y a mí me ha sucedido después de 46 años de dar clase, a mí misma me ha sucedido en diferentes generaciones de alumnos o en los diferentes grupos que doy de la misma materia en la misma generación o de los diferentes grupos en el mismo año escolar de algunas escuelas. Y esto indica que aunque los exámenes de conocimiento de opción múltiple son objetivos, si no provienen de una muestra grande y bien calibrada, calificada, están midiendo de manera diferente el aprendizaje de los alumnos y entonces todos los profesores de una misma escuela o que dan la misma materia o que dan el mismo grado escolar no están evaluando a sus alumnos de la misma manera. Una segunda alternativa es la que ya han mencionado, creo que los tres, antes que yo, que es esta de la teoría de la respuesta al reactivo, el análisis de Rasch, que ya tiene bastantes añitos, desde los 60s. Este punto de vista marcó una transición entre la teoría clásica de las pruebas basadas en poblaciones, que era de donde proviene la mayoría de la medición en el área de la psicología, y su énfasis en la estandarización y aleatorización a un modelamiento probabilístico de la interacción del reactivo o cada una de las preguntas individuales con los sujetos que responden a ellas. En este caso, se analizan los reactivos por separado, puesto que lo que se pone a prueba no es la calificación total, sino la de cada uno de los reactivos, en los que la probabilidad de responder correctamente depende de la dificultad y del poder discriminativo de cada uno de ellos. De los 60s a la fecha, el modelo que iniciara hablando de preguntas dicotómicas ha evolucionado para poder incluir también reactivos o preguntas de respuesta múltiple. La motivación inicial que llevó a Rasch a pensar en este modelo fue el deseo de eliminar la necesidad de hacer referencia a la población de examinados en el análisis de la prueba. Este análisis vale la pena ya que se centra en el individuo, con parámetros diferentes para los reactivos o preguntas y los examinados, es decir, pone atención en la interacción entre una pregunta individual y un sujeto examinado individual. Por lo menos es el fundamento teórico que está atrás de los modelos matemáticos que utiliza. En nuestro país no se utilizó este modelo para desarrollar instrumentos de evaluación educativa, sino hasta que fue posible contar con aplicaciones y con herramientas que permitieran trabajarlo de manera rápida y correcta, es decir, mientras no aparecieron la computadora y los programas estadísticos que nos ayudan dando 3 instrucciones y haciéndole clic a una de las teclitas se resuelve el problema, de otra manera hacerlo a pie hubiera sido imposible. Inicialmente no había programas, ahora sí los hay, son muy sencillos, son, como dicen, friendly, son muy amigables, casi sin saber nada puede uno hacerlo, ¿sí? Y valoraría mejor a sus alumnos. En otros países esta estrategia se lleva a cabo desde hace ya mucho tiempo. Si en nuestro país ya se cuenta con los elementos para evaluar el aprendizaje de manera rápida y correcta, dentro de 2 perspectivas señaladas en esta ocasión, no tenemos ningún pretexto para no hacerlo. Solo nos queda el comprometernos a hacerlo mejor, buscar apoyo de aquellos que conocen estas estrategias
y nosotros, los maestros, aprenderlas y aplicarlas para estar seguros de poder demostrar que nuestros alumnos sí aprendieron. Debemos recordar que el valor de un país está en la enseñanza y la educación de su población. Está, si así lo decidimos, en nosotros los maestros. Muchas gracias. Yo nada más cerré. Me preguntan cuánto tiempo nos llevó desarrollar el sistema. Resulta que las universidades están generando jóvenes muy avesados, muy hábiles, egresados de informática, que tienen un conjunto de herramientas y este sistema ya completo y redondeado no nos tardamos más de 6 meses en dejarlo finamente establecido. No fue más de 6, es bastante sencillo y además es muy fácil porque los datos ya están en la base de datos de los sistemas del registro y control escolar de la universidad. Entonces nomás es cosa de hacer una operación de extracción de datos y ponerlos en el sistema de consulta que nosotros tenemos. Eso se hace en un día. Teniendo la plataforma que ya tenemos, en un día extraemos datos y actualizamos datos. Es muy sencillo, pero todo es gracias a un grupo de muy jóvenes estudiantes egresados de la propia universidad que se aplicaron a desarrollarlo. Si uno les explica bien los conceptos que quieren que desarrollen, lo hacen de manera fácil, rápida, porque nuestros estudiantes, los de la UB, pero también los de la mayoría parte de las universidades de informática, realmente son muy, muy buenos. Bueno, no quisiera extenderme en torno a la plataforma. Si alguien quiere tener precisión sobre ella, se la puedo dar, se la puedo explicar dentro de un momento. Lo que sí está claro es que la Universidad Veracruzana, dado la cantidad de servicios que tiene en su sistema de información, nos obliga a alquilar fuera de la universidad, en la nube, un espacio específico para este caso, pero pagamos 1,000 pesos mensuales y soporta más de 15,000 usuarios en tiempo real, al mismo tiempo, sin ningún problema, y no hemos rebasado el tope de 12,000 usuarios al mismo tiempo utilizando esta herramienta. Bien, el doctor Martínez, por favor. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Hacen una pregunta muy interesante de si estos procedimientos de medición solo se quedan a nivel de evaluar conocimientos y algunas habilidades académicas, y qué tanto se puede con estos modelos estadísticos o con estos modelos psicométricos medir un poco más competencias. Por el tiempo que tenemos ya no me detuve mucho en algunas diapositivas, pero en efecto se puede evaluar algunas destrezas, se pueden evaluar competencias profesionales y poder aplicar estos modelos psicométricos para ver si realmente las estamos midiendo y con qué precisión las estamos midiendo. En efecto, que hay un potencial muy amplio para poder utilizar las tecnologías actuales, no solo para la rapidez de contar con los datos estadísticos, sino sobre todo para que la modalidad de presentación de los mismos exámenes, pues ya abandonemos el lápiz papel y podamos contar con los multimedia y podamos contar con muchas herramientas de las TIC para poder evaluar destrezas, simulaciones o incluso se habló en el primer día de este coloquio de cómo evaluar la supervisión de la práctica de habilidades profesionales in situ, es decir, en escenarios de práctica se puede en un momento dado evaluar de manera sistemática, precisa y confiable estas habilidades más complejas. En efecto, se puede, hay un potencial muy amplio y se está haciendo, de hecho, en algunas evaluaciones que pretenden evaluar no solo lo fundamental de una carrera, sino las habilidades profesionales de solución de problemas en casos específicos. Y eso lo hemos venido haciendo con la misma metodología y con muchos modelos psicométricos muy robustos. Bueno, me preguntan a qué nos referimos con medida de valor agregado. Esta es una metodología que nos ayuda a no estandarizar demasiado o interpretar los resultados de manera inválida en diferentes contextos.
Tenemos que tener mediciones muy precisas de las características en cada contexto de cómo llegan los estudiantes, cómo inician el proceso educativo y cómo concluyen un curso, un ciclo educativo o cualquier unidad que dispongamos para evaluar y comparar cómo llegaron y cómo salieron después de que dimos el servicio educativo. Y con estas metodologías podemos tener no solo medidas muy precisas de entrada y de salida, sino también una metodología que nos permite considerar otros componentes, otras variables que están involucradas en el proceso educativo y que nos permiten llegar a conclusiones válidas de que los resultados se deben, en efecto, a nuestra acción educativa y no a que los alumnos ya venían bien preparados desde el principio y no aprendieron nada, o que se ensombrezcan muchos esfuerzos que hacemos cotidianamente y que hacemos verdaderos milagros y la gente aprende, pero a lo mejor no aprende al nivel comparativo con otros contextos, con otras escuelas o con otros tipos de estudiantes. Y entonces podemos ver en efecto cómo estamos logrando aprendizajes significativos con alumnos que vienen con muchas deficiencias y lo podemos ver con datos duros. A eso se refiere las medidas de valor agregado. Gracias. El doctor Sánchez Gómez, por favor, ¿tiene una pregunta? Sí, tengo una pregunta. Desde el punto de vista matemático, me preguntan, ¿la resolución de problemas de la vida cotidiana es clave? ¿Permite a cualquier nivel reflexionar, decidir y tomar acción? ¿Este sería un buen instrumento para evaluar? Y pregunta también si está considerada como tal en la experiencia. De hecho, esta pregunta se parece bastante a la primera pregunta que dio respuesta el doctor José. En realidad, sí se pueden medir, se puede tener como un instrumento de evaluación y hacer un análisis del mismo. Claro que tendríamos resultados diferentes. Por ejemplo, en el estudio en que participé en específico, lo que se estaban midiendo eran capacidades, pero de salida a nivel pregrado, es decir, salida de licenciatura. En este caso se estaría haciendo otro tipo de medición y se estaría registrando el resultado que se obtuviera de la persona que participa y que da respuesta a este problema. Incluso la OSD, tengo entendido, está implementando una prueba en donde se están midiendo capacidades para cualquier tipo de persona, en donde están colaborando personas con estudios de secundaria, primaria. Inclusive creo que la muestra objetivo no está en base a la edad como se ha manejado en algunas pruebas que se aplican, pero básicamente la respuesta es sí. Y ahondando un poco, ahorita internacionalmente el valor agregado, tengo entendido, está llamando la atención, pero a nivel institución, es decir, tener el perfil del estudiante cuando ingresa a una universidad, tener el perfil de sus habilidades que tiene al salir de la universidad y tener una evidencia de qué es el valor agregado que está aportando la institución para cada uno de los estudiantes a nivel global. Y esto sobre todo con el interés de que un estudiante que está interesado en una carrera tenga evidencia de qué institución le conviene ingresar para poder tener mejores resultados. Pero bueno, nada más agregando un poco. Gracias. Tengo otra, por favor. Bueno, voy a contestar a una pregunta que hacen, que es de las sesiones del día de ayer, tiene que ver con evaluación docente, pero bueno, me hace la pregunta directa de si con este tipo de metodologías y de instrumentos estandarizados se pueden medir algunas competencias de los profesores y si se puede evaluar de esta manera. Es evidente que, como se señaló aquí, los elementos que se deben o se pueden considerar para evaluar un aspecto tan complejo como es la actividad docente, el desempeño de los profesores, tiene que ver con muchos indicadores, ¿no? Es decir, es imposible que con uno solo podamos ver todo lo que queremos ver y valorar en los profesores. Tenemos un expediente de formación previa de un profesor que está en una institución. Si tiene una trayectoria, tiene ya de por sí muchos indicadores que se pueden considerar antes incluso de iniciar la evaluación. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Eso vale, es su experiencia, es su formación, es todo lo que ha hecho durante su trayectoria docente. Y luego vienen otras múltiples dimensiones a considerar
que tiene que ver cómo planea su clase, cómo la prepara, cómo busca ejemplos, etcétera, hasta cómo evalúa a sus alumnos, cómo los motiva, cómo los compromete, etcétera, etcétera. Hay tantos atributos, tantos multiatributos que considerar en la evaluación docente que nos limitaríamos de quererlos ver solo con un microscopio. Deberíamos utilizar muchos instrumentos, deberíamos utilizar muchos criterios, muchos indicadores. Se ha propuesto todo un portafolio para poder evaluar de manera holística la actividad y el desempeño docente. Y bueno, aunque este es un tema del día de ayer, mi punto de vista es que disponemos de muchos elementos de información como sistemas informáticos para tenerlos a la mano, y hay que aprovecharlos, hay que utilizarlos y hay que complementarlos con métodos cualitativos, con métodos cuantitativos y con toda esta gama de posibilidades de evaluación que nos ofrecen en este coloquio para poder ir dando pasos adelante en la evaluación del desempeño docente. Gracias. Hay otra pregunta para ti. Yo quisiera aprovechar un momento mientras él ve la pregunta de decirles que este desarrollo que nosotros hacemos está disponible como transferencia tecnológica entre la Universidad Veracruzana y cualquier institución pública que desee tener acceso a esta programación, a este desarrollo, mediante un acuerdo de transferencia tecnológica. En el caso de las instituciones privadas, pues bueno, sí tendrán que pagar un costo por los derechos de utilizar esta plataforma, pero todos los colegas que trabajan en instituciones públicas podemos platicar sobre las posibilidades de intercambiar esta experiencia con otros colegas de otras instituciones. Gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta que no sé exactamente a qué se refiere. Las pruebas de poder, no sé si se refiere al poder estadístico o se refiere a las pruebas de desempeño o de habilidad o de que les llaman pruebas de ejecución o de desempeño. No sé si se refiere al tipo de prueba o si se refiere al poder estadístico de los análisis. Lo podemos platicar en cortito la persona que tiene interés para ver exactamente a qué se refiere y con mucho gusto, y si no, pues lo canalizamos con algún otro colega del panel. Bueno, esta ya está. Tenemos otra pregunta que no podemos contestar, dicen ellos, que se refiere a lo de las escuelas, perfil lingüístico del maestro monolingüe en español y los alumnos maya hablantes. Es tu tema, ¿no? El tema es de por allá, que tendría que ser quien contesta. Afuera, ¿no? Se ve allá afuera. Les agradezco muchísimo que hayan estado. Gracias por su atención. Y vamos a continuar con las siguientes partes de esta sesión.